Muy buenas a todos, buscadores de la sabiduría. Pues bueno, lo prometido es deuda y aquí estoy con el primer vídeo de un tema específico de filosofía. El anterior fue sobre cuál es el sentido y qué es la filosofía para mí. Lo he titulado, creo, para entender en honor a una frase muy famosa que aparece en la carta 120 de las obras de San Agustín, en la que se recomienda en algunas ocasiones creer algo antes de entenderlo para poder llegar a entenderlo. Y bueno, esto es algo que no solo forma parte de San Agustín, sino que, por ejemplo, el mismo San Anselmo, gran lector de San Agustín, en su Proslogion, en el que desarrolla su argumento ontológico, bueno, bautizado ontológico por Kant, pero el argumento de Anselmo de Canterbury, que intenta demostrar la existencia de Dios tan solo por la lógica, tan solo con su definición, dice en el capítulo primero, dice lo siguiente: porque no busco comprender para creer, sino que creo para llegar a comprender. Creo, en efecto, porque si no creyere, no llegaría a comprender. Y esto no es algo solo que dice San Anselmo, que dice San Agustín, dos autores medievales cristianos. El mismo Platón, por ejemplo, en el Menón, nos dice que para poder buscar la sabiduría antes hay que amarla, antes de alguna manera ha habido que conocerla y por lo tanto al buscar hace falta creer para poder lograr entender y poseer la sabiduría. Y ni siquiera es algo de la Edad Media o de la Antigüedad, sino que es algo que también es contemporáneo. Aquí tengo Ser y Tiempo de Heidegger. Os voy a leer una de las cosas que dice al principio cuando se hace la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Mirad lo que dice. Todo preguntar es una búsqueda. Todo buscar está guiado previamente por aquello que se busca. Preguntar es buscar conocer el ente en lo que respecta al hecho de que es y a su ser así. Bueno, pues aquí podemos ver claramente que Heidegger nos está diciendo que ya cuando preguntamos buscamos de alguna manera lo que queremos encontrar. Luego creemos en aquello que buscamos antes de entenderlo. Y pongo un ejemplo incluso menos abstracto, más concreto. Pues por ejemplo en la ciencia, que decía, ¿no?, que en el capítulo, en el vídeo sobre la filosofía decía que, por ejemplo, era una de las realidades ante las que la filosofía nos hacía plantearnos cómo estar ante ella, ¿no? Pues claro, un científico, antes de saber cómo se comporta la materia, pues tiene que creer que la materia tiene un orden, unas leyes y un modo de comportarse en el que cree antes de conocerlo y ante el cual pues va a buscar ese orden que aún no entiende ni conoce, pero en el que cree. Luego, todos creemos para entender, porque si solo creyéramos en lo que entendemos, jamás buscaríamos lo que aún no entendemos. Y esto es precioso, porque seguro que para muchos es antiintuitivo, incluso pareciera ser antifilosófico eso de creer en algo antes de entenderlo. Parece que si no lo entiendo o no lo veo, no debo creerlo. Pues bueno, ya vemos que no es tan así y que todo ejercicio del entendimiento va precedido de creencias que sostienen argumentalmente dicho ejercicio. Y ello me lleva a otro lugar filosófico que de la historia de la filosofía que me parece fundamental: las meditaciones metafísicas de Descartes y su discurso del método. Sé que habitualmente por aquí por YouTube a Descartes le han llovido palos y grandes, pero Descartes es fundamental en la historia de la filosofía, sobre todo porque replantea de alguna forma el método y se pone a dudar
de una manera mucho más radical que anteriormente en la historia de la filosofía del entendimiento. En una de sus meditaciones metafísicas, bueno, el método de Descartes, la duda cartesiana, nos propone que debemos dudar de todo excepto aquello que podamos estar seguros, ¿no? Aquello de lo que podamos estar seguros. Claro, esto es problemático. Primero, porque no es que se busque la verdad, sino que se busca la seguridad de la verdad. Pensad que la verdad, por ejemplo, la podemos recibir por otros medios que no sea la seguridad de la evidencia. Puede ser, por ejemplo, la autoridad, la revelación u otra serie de modos de recibir la verdad que no sean la evidencia. Muchos de vosotros creéis en la teoría atómica y no habéis visto en vuestra vida un átomo. Creéis por autoridad y confiáis en dichas autoridades científicas en que esos átomos existen, pero nunca los habéis visto ni seguramente se pueden ver como tal. Bueno, entonces esto es normal, lo de creer por autoridad, y lo hacemos muchos. Tenemos razones para creer en dicha autoridad y confiar en que esa verdad transmitida es cierta. Entonces, Descartes nos dice, no, pero yo quiero encontrar la seguridad, yo quiero estar seguro de la verdad, no quiero la verdad sin más, prefiero la duda a la verdad que no es segura. Bueno, entonces lo que se busca es la seguridad, no la verdad. Esto es muy importante, porque mucha gente equivoca ambas cosas y no son lo mismo. Pero claro, acabamos de decir que creo para entender y que en toda pregunta va precedida por creencias que son su condición de posibilidad y que le dan sentido en nuestra vida a esas preguntas. Entonces yo quería, bueno, pues digámoslo así, desvelar un poco las creencias que hay detrás de la duda cartesiana y especialmente de la duda que realiza sobre el entendimiento. Descartes nos dice en una de sus meditaciones metafísicas que podría haber un genio maligno que nos hiciera, que nos trastocase nuestro entendimiento y nos hiciera creer que nuestro entendimiento funciona correctamente cuando en realidad no lo hace. Pongamos un ejemplo. Todos sabemos que 2 más 2 es igual a 4, pero todos lo sabemos porque nos parece evidente, nos parece así porque nuestro entendimiento nos dice que es lógico pensar que 2 más 2 es igual a 4. Pero podría ser que en realidad 2 más 2 fuese igual a 5 y un genio maligno con un poder tremendo nos estuviese haciendo creer que 2 más 2 es igual a 4. ¿Puede ser que nuestro entendimiento esté equivocado? Bueno, se puede dudar de ello y puede ser así. Puede ser así. Realmente yo no dudo de la duda cartesiana en ese sentido. Pero claro, esa duda va precedida de algunas creencias que quería mostraros aquí. En primer lugar, Descartes, para poder dudar de algo, tiene que creer ser capaz de reconocer la falta de seguridad de algo. Por ejemplo, yo reconozco que no es seguro que mi entendimiento opere correctamente y por eso puedo dudar de que lo haga. Si yo no pudiese creer que opera de manera insegura, de manera incorrecta, entonces jamás podría dudar de ello. Luego, para poder dudar, hace falta creer en este sentido. Y si dudo del entendimiento, estoy creyendo en mi facultad para reconocer algo. En este caso, reconocer la seguridad o la inseguridad, la corrección o la incorrección, o tal vez la posibilidad de que sea incorrecto, de no estar seguro de la verdad de la correcta operación de mi entendimiento. En segundo lugar, Descartes busca la seguridad ¿dónde? En la evidencia de la conciencia, lo que llama él el pensamiento. Nos dice, de lo que no puedo dudar es de que pienso, y de ello saca como conclusión que existe, pero lo evidente es el pensamiento, no la existencia. La existencia es conclusión de una evidencia.
Esto se ha puesto en duda muchas veces en la historia de la filosofía y no vamos a entrar en ello. Lo que yo quiero entrar es que Descartes cree en su facultad de evidencia. Y explico esto un poco más profundamente. Claro, cuando a mí algo me parece evidente, yo creo que en esa evidencia. Pero podría ser que mi facultad de evidencia, es decir, mi facultad perceptiva que me permite reconocer lo evidente, estuviese errada, me estuviese engañando. Pues al igual que el entendimiento, esto es posible. Luego se puede dudar de las evidencias, porque mi facultad para evidenciar puede estar errada y yo no me daría cuenta de ello. Así pues, Descartes cree en su facultad para evidenciar las cosas. Y bueno, en tercer lugar, otra duda que me parece legítima es que, otra creencia que hay bajo la duda cartesiana es que Descartes cree en la verdad de aquello de lo que duda. Es decir, Descartes piensa que hay una verdad sobre si el entendimiento opera correcta o incorrectamente, pero a lo mejor ni hay entendimiento, ni tiene sentido eso de la verdad sobre si opera o no opera. Todas esas cosas él las supone como fundamento de su dudar, como fundamento y sentido de su cuestionamiento, ¿no? Del cuestionamiento de esa pregunta que él se hace. Y por último, y lo más importante, esto es lo que me llevará al siguiente vídeo y creo que es la lección más fuerte que podemos sacar de esta pequeña crítica que estoy intentando hacer al método de la duda cartesiana desde el creo para entender agustiniano. Y es que, claro, Descartes, una de las creencias que le permite dudar es que cree que tiene sentido dudar de eso que está dudando, ¿no? Yo en el primer vídeo de este canal os ofrecía un sentido para practicar el método filosófico, intentar ser más virtuosos, responsables, auténticos en nuestra vida. Y por eso os ofrecía la posibilidad de haceros estas preguntas como parte de esa búsqueda, de esa pretensión, de esa búsqueda de ser alguien responsable, auténtico. En definitiva, yo diría que feliz. Diría que esta es una de las últimas, o si no, la última pretensión que tiene toda acción humana. Y claro, la acción de dudar es una acción que va precedida de la creencia de que tiene sentido, porque si no, Descartes no realizaría ninguna duda, ni ningún filósofo habría comenzado ningún camino si no creyera que ese camino que está emprendiendo tiene sentido en su vida. Y esto es lo más importante, que el sentido de nuestro preguntar precede al preguntar mismo y que esas motivaciones deben ser justificadas antes que el contenido de nuestra pregunta. Es decir, si yo voy a una persona por la calle y le digo, ¿cómo puedes estar seguro de que tus recuerdos son ciertos si no te los han implantado hace 5 minutos? La realidad podría haber empezado hace 5 minutos y tú no lo sabrías. Claro, esa persona me puede contestar y con razón. Puede ser, pero ¿para qué me voy a plantear esa pregunta? Si no tiene ningún sentido planteársela, no me va a hacer mejor en mi vida y eso es lo que yo pretendo, vivir una vida feliz. Si desde el punto de vista del que quiere vivir una vida feliz, esa pregunta puede que no tenga ningún sentido. Y si lo tiene, eres tú quien debe justificar que dicha pregunta tiene sentido, que dicha pregunta es relevante para quien quiere dar sentido a su vida. ¿Y cómo creo yo que se resume esto en la historia de la filosofía? Pues en una frase de nuestro querido Pascal, que dice, Pascal que debatió con Descartes, entre otros, pues Pascal nos dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y creo que esta frase, digámoslo así,
sintetiza esta verdad, y es que el preguntar, el inicio, el comienzo del ejercicio teórico va precedido de motivaciones que no tienen por qué ser estrictamente teóricas, pero que son racionales, aunque Pascal utilice de manera artística esa contraposición entre razones y razón, lo cual parecería paradójico, pero está claro que es un recurso literario. En el fondo no nos está diciendo que el corazón sea irracional, sino que el corazón tiene razones que el entendimiento, lo que nosotros aquí hemos llamado entendimiento, no se puede encargar de ellas, o más bien que preceden a estas. Y en el futuro vídeo pues me gustaría profundizar un poco en esta idea, en que pues, hay razones argumentales, vitales, como diría la Escuela de Madrid, bueno, Ortega, Julián Marías y algunos más, que preceden al ejercicio teórico. Y bueno, hasta aquí todo. Espero que os haya servido esto, creo, para entender en vuestra propia vida, y que os ayude a ver que la verdad la amáis si es que os inquieta y os generan preguntas todas estas cuestiones antes incluso de conocerla. Y esto es un gran misterio que, pues, al que intentaremos dar respuesta en sucesivos vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos filosofando en el siguiente vídeo. Gracias.